Aquí está el estudio bíblico de Juan 17, 20. La oración intercesora de Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 17, 20. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Introducción. En este versículo 20 inicia la tercera parte de la oración sacerdotal de Jesús. Exclusivamente Él empieza a orar por todos los que creerán en Él. Esto es muy importante. Creer en Jesús es un plan que se ha decretado desde antes de la creación. Efesios 1, 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto se fundamenta en la oración sacerdotal de Juan 17. Juan 17. Versículos 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquellos que el Padre le dio a Jesús, fueron exactamente los que el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y como el Padre los había escogido, pertenecen exclusivamente al Padre. 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto se relaciona con la segunda parte de Efesios 1. Versículo 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Analizaremos eficazmente Juan 17, 20, en dos partes para una mejor comprensión. Primera parte. Mas no ruego solamente por estos. Los discípulos no eran los únicos, por los que el Señor oraba. Él lo había dicho con mucha anticipación. Juan 10, 16. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. No eran del redil porque estaban fuera del redil. Pero al creer llegaban a ser parte del redil. Efesios 2, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2, 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Precisamente Jesús oraba también por los que creerían después. En Juan 17, desde el versículo 9 hasta el versículo 19 Jesús ora exclusivamente por sus discípulos. Juan 17. 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En esta oración Jesús pide por sus discípulos para que sean unidos, sean guardados del mundo. Finalmente que sean santificados en la verdad. Luego en el versículo 20, Él inicia intercediendo por todos los creyentes en su totalidad. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Procederemos con la segunda parte del versículo 20. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él dio mandato de predicar su evangelio. En un estudio anterior veíamos la gran comisión. Ahora Él ha terminado su obra redentora aquí en la tierra y delega la gran comisión a sus discípulos que posteriormente son llamados apóstoles. Hechos 1, 8.
8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. La oración de Jesús es contestada en el día de Pentecostés en el primer discurso de Pedro. Hechos 2, 41. 41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí se cumple la segunda parte del versículo 20. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cada vez que un incrédulo cree en Jesucristo y se arrepiente, es el fiel cumplimiento de la oración de Jesús de Juan 17, 20. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La idea es creer en Jesucristo por la palabra de ellos. La idea es que muchos crean en Jesucristo por nuestro testimonio, no únicamente de palabras, sino también de acciones. Jesús usaba este método. Los que no creían por la palabra, creían por las obras. Juan 10, 25, Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan 10, 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. La Biblia también nos da mucho énfasis, del buen testimonio de cada creyente. Primera de Timoteo 6, 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Primera de Pedro 2, 12. 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Algunos no se van a convertir por la palabra, sino al ver las obras de la palabra. Menos palabra. Más acciones. Veremos algunos ejemplos de la palabra de ellos. Justo lo que dice Juan 17, 20. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4, 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí vemos claramente el cumplimiento del versículo 20. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Existen muchos ejemplos de personas que se convirtieron y creyeron por la palabra de ellos tal como Jesús lo dijo. Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Note este versículo. Creyeron a Felipe, confirmaron que lo que Felipe decía era la misma palabra de Dios. Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Anteriormente decíamos que los creyentes son personas que Dios ha elegido desde antes de la creación. Efesios 1, 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
Nos queda muy claro que los verdaderos creyentes únicamente son los que Dios ha elegido para vida eterna. A estos Jesús se refiere en el versículo 20. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Finalmente la oración de Jesús se ha cumplido al pie de la letra tal como Él se lo había pedido a su Padre Celestial. Hechos 17, 12, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y dentro de esos muchos estamos cada uno de nosotros que también hemos creído a igual que ellos. Dejaremos por el momento este estudio bíblico de Juan 17, 20. Próximamente estudiaremos el versículo 21. Les invitamos a estar pendiente de nuestra próxima edición. Es un honor y placer para nosotros. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Hasta pronto.